Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Robert Arismendi, su amigo, pastor, aquí les habla. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia y su bondad, y porque nos permite una vez más en esta noche poder ser expuesto a su palabra. Para comenzar, mis amados, les invito que por favor nos acompañen en oración para que el Señor sea quien esté en esta noche ministrando a nuestros corazones, enseñándonos, abriendo nuestros ojos para que podamos recibir su palabra. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios amado, primeramente agradecido de que tú nos permitas ser un instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, misericordia, al tenernos por dignos de proclamar tu evangelio puro, perfecto, siendo nosotros personas imperfectas. Gracias por cada hermano, cada amigo que está viendo este mensaje. Padre, que tu Santo Espíritu sea ministrando a cada uno conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, que tú toques los corazones. Úsame, Señor, como su instrumento. Seas tú visto, seas tú hablando a través de mí. Señor amado, yo me quito para que seas tú, Señor, enfrente de cada uno de las personas. Padre, hablándole a cada uno de ellos. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nosotros como creyentes en Cristo tenemos que estar vigilantes de lo que está aconteciendo, sobre todo lo que afecta a lo que dice la palabra de Dios a nosotros los creyentes en Cristo con relación a los tiempos que estamos viviendo. Recientemente hubo un anuncio muy impactante, muy fuerte, y que particularmente yo estoy convencido tiene que ver con señales de tiempos del fin o de principio de dolores, como describió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Ese anuncio es que el Papa Francisco anunció hace unos 2 días públicamente que apoya la unión entre personas del mismo sexo. Esto se puede ver como algo sencillo, algo sin mucha importancia o trascendencia, pero bíblicamente hablando es algo muy serio y algo que marca parte de las señales que Cristo nos dejó o nos dijo para que tuviéramos nosotros pendientes o alerta. En esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver algunas de las implicaciones que tiene el que el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica Romana, haya expresado públicamente que apoya la unión entre personas del mismo sexo. Y también veremos en esta noche el significado que tiene eso para nosotros los cristianos. ¿Qué significa eso para ti y para mí, bíblicamente hablando? ¿Qué fue lo que específicamente, literalmente o palabra por palabra, el Papa Francisco dijo? Y voy a citar lo que él dijo palabra por palabra. Tenemos que crear una ley de unión civil. De esa manera estarían cubiertos legalmente. Yo defiendo eso. Y también dijo, los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia.
son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser sacado o hacerlo una persona miserable por esa causa. Eso fue lo que literalmente el Papa Francisco dijo hace 2 días específicamente. De la primera parte es lo que nos vamos a ocupar, que es lo que tiene que ver con que él apoya que se haga o se cree una ley de unión civil, o sea, el matrimonio, para que las personas que se casan del mismo sexo tengan una cobertura legal. Y él dice, yo defiendo eso. Y eso es contrario totalmente a lo que dice la palabra de Dios, como lo vamos a ver en esta noche con la ayuda del Señor. La segunda parte de sus declaraciones, donde él dice que los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia, eso es cierto, muy cierto. Dice que son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Esa otra parte no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que los que creen en su nombre son los que son llamados hijos de Dios. Los que son llamados hijos de Dios son los que creen en Cristo. Entonces, esa otra parte de sus declaraciones, como vamos a ver, es falso. Y finalmente él dice que nadie debería ser sacado o expulsado de ningún lugar o hacerlo sentir una persona miserable o más sucia que otro o más depravado que otro por esa causa. Eso es cierto. Personas que sean homosexuales, que practican, que tienen este estilo de vida de homosexualismo o lesbianismo o cualquier otro tipo de inmoralidad sexual, que la palabra de Dios así lo describe, no tienen que ser rechazados, no tienen que ser expulsados de ningún lugar, no tienen que ser burlados, ni tampoco tenemos que hacerlos sentir como si no fueran personas, porque son seres humanos y son creados por Dios, criaturas de Dios. No son hijos de Dios, pero son criaturas, creados por Dios, que hay una diferencia ahí muy grande. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie debe rechazar a una persona porque tenga inclinación o viva ese estilo de vida, que un hombre le guste a otro hombre, una mujer a otra mujer. Nadie debe ser rechazado, ni burlado, ni tratado mal, ni abusado por esa causa, ni tampoco debe ser sacado de una familia. Si nosotros tenemos, que Dios nos libre, ¿verdad? Pero somos también, puede nosotros, cualquiera de nosotros, familias cristianas, nacer o tener nosotros hijos o hijas que tengan estas inclinaciones, como tienen otras inclinaciones, al robo, a la violencia, a la mentira, a la maldad. Hay diferentes tipos de pecados y todos son iguales. Lo que pasa es que este se ha sacado fuera de proporción porque este tipo de pecado es uno de los 2 pecados que ha provocado la ira de Dios. ¿Por qué será? La inmoralidad sexual es uno de los pecados que históricamente hablando, la historia bíblica narra como uno de los pecados que ha desatado la ira de Dios. Si nos toca en nuestra familia un hijo o una hija que tenga estas inclinaciones, tenemos que amarlo, tenemos que orar por ellos, aceptarlo, hacerlo sentir como otro miembro de la familia de igual manera. Pero también es necesario, como veremos en esta noche, que nosotros tenemos que predicar la verdad, decir la verdad que dice la palabra de Dios, aún sean nuestros hijos o personas queridas. Tienen que saber lo que piensa, lo que dice Dios acerca de eso. Esta declaración del Papa ha provocado reacciones dentro de la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, desde su fundación, ha enseñado exactamente lo que dice la palabra de Dios, que la unión
matrimonial debe ser, o lo que se define como familia, es la unión de un hombre con una mujer, que es la definición o el diseño de Dios. Y la Iglesia Católica, hasta el día de antes de ayer, ha enseñado o había enseñado eso. Obviamente yo creo que de acuerdo a las reacciones que ha habido dentro de la misma Iglesia Católica por parte de sacerdotes, obispos, arzobispos, que se han rebelado en contra de esta declaración del Papa, este apoyo a la unión de personas del mismo sexo. Pero eso es lo que la Iglesia ha enseñado. Y este es el primer Papa que ha enseñado algo que es una de las doctrinas o enseñanzas básicas y fundamentales de la misma Iglesia Católica. O sea que él no solamente se fue en contra de lo que dice la palabra de Dios, y eso debe ser suficiente, sino que también este Papa está totalmente en contra de la misma enseñanza de la Iglesia Católica. Las repercusiones y las reacciones, las consecuencias, no sé hasta dónde van a llegar, pero entonces tendría la Iglesia que reformar una vez más de las tantas veces que lo ha hecho y replantear entonces su catequesis, sus enseñanzas, porque esto va contrario a lo que enseña la misma Iglesia, como dijimos, desde su fundación. Producto de esto ha habido fuertes reacciones de sacerdotes, obispos, arzobispos a diferentes niveles dentro de la Iglesia Católica, y de muchos de ellos bien reconocidos a nivel mundial, y algunos en este país como personas muy rectas, personas que tratan de estar lo más apegado a lo que dice la palabra de Dios y lo que enseña la Iglesia Católica. Y esta gente han reaccionado con mucha fuerza. Mire, por ejemplo, le voy a dar dos reacciones de un obispo y de un arzobispo muy conocidos, sobre todo en este país, en Estados Unidos, y en otros países ellos también son conocidos. El primero de ellos es el obispo Schneider. Obispo Schneider. ¿Qué dijo él? Cito: hoy la Iglesia Católica se encuentra en un colapso espiritual. Colapso significa un accidente, un choque, un trauma, una caída espiritual. También este obispo Schneider dijo: los pequeños, grandes, jóvenes, sacerdotes, obispos, debemos orar, oiga esto, hermano, por la conversión del alma del Papa. Lo voy a repetir otra vez. Este obispo Schneider, que es uno de los altos obispos reconocidos dentro de la Iglesia Católica, dice y está llamando a que pequeños y grandes, jóvenes, sacerdotes, obispos, que deben orar por la conversión del alma del Papa. O sea que él está diciendo que el Papa se ha salido, no es convertido, que necesita salvación. Porque de no convertirse, entonces su alma entraría en una pérdida eterna. Eso fue lo que dijo el obispo Schneider. Otro obispo muy conocido por ser defensor de lo que enseña la Iglesia Católica y también, sobre todas las cosas, uno de los más bíblicos que yo he visto, o sea, que se apega a lo que dice la Biblia y no tanto a lo que dice la Iglesia, es el arzobispo Carlo María Viganò. Carlo María Viganò. Y este arzobispo inclusive tiene su diócesis en una ciudad pequeña de aquí de Estados Unidos que se llama Tyler, Texas. Está como a unas, yo diría que unas 2 horas y media de aquí de donde vivimos, del área de Dallas y Fort Worth. Y este arzobispo, para mí, de todas las reacciones que yo vi, por eso escogí a estos dos, para mí estas fueron las más contundentes, más fuertes.
Y dice el arzobispo Carlo María Viganò: ahora nos encontramos nosotros mismos en este cono de sombra doctrinal, moral, litúrgico y disciplinario. Este no es el eclipse total que veremos en el fin de los tiempos, bajo el reino del anticristo. Cierra la cita. Cito otra vez algo más que él añadió. Dice este arzobispo Carlo María Viganò: son evidencias de que el fin de los tiempos se está acercando ante nuestros ojos. Esto no lo está diciendo un pastor evangélico, no lo está diciendo un evangelista o de otra religión, lo está diciendo uno de los principales conocidos arzobispo y respetado dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Voy a repetir esa última parte que él dijo. Son evidencias de que el fin de los tiempos se está acercando ante nuestros ojos. Eso está tremendo. El mismo arzobispo está admitiendo que esta es una evidencia, una señal de que los tiempos del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y muchos no ven esta noticia como algo impactante, algo relevante, significativo. Vemos esas cosas y nos quedamos, hemos perdido la capacidad de reaccionar ante esas cosas. Entonces, ¿cuáles serían algunas implicaciones? Las implicaciones mayores que yo puedo ver de esta declaración del Papa, tengo aquí algunas, a mi entender. Primero, muchos países, hasta ahora conservadores, aprobarán esta ley. Recuerden que hay muchos países todavía que la Iglesia Católica ejerce una influencia muy grande y que hay decisiones que no se toman precisamente por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Hay muchos países todavía que tienen arreglo o acuerdo o lo que le llaman concordato con la Iglesia Católica, en la cual la Iglesia Católica es su religión oficial y también dicta mucho sobre ciertas creencias, sobre ciertas medidas, sobre ciertas leyes. Influencian mucho las decisiones de muchos países todavía. Y con esta decisión del Papa y hacerla pública, muchos países van a aprobar esta ley de unión entre personas del mismo sexo. Países que se oponían por su arraigo católico religioso, ahora lo van a hacer porque ven al Papa como su máximo líder, lo ven como un Dios. Y que lo que dice el Papa es igual que lo que dice Dios, lo cual es una herejía. Una herejía total. Muchos países aprobarán esta ley. Muchos países. Otra implicación sería que la aprobación de esta ley afectaría muchas otras leyes, entonces que habría que reformar, cambiar, replantear, como la ley laboral, la ley de la herencia, seguridad social, y por ahí la lista es interminable. Casi todas las leyes tendrían que ser replanteadas, reformadas. Estaríamos hablando de un cambio, una reformación total, casi mundial de las leyes. Esto no es una decisión sencilla, ¿verdad? Otra implicación es que muchos en la Iglesia Católica abrirán los ojos. Muchos que estaban ahí con un corazón genuino, que de verdad están buscando de Dios y están ahí en la Iglesia Católica. Muchos, incluyendo sacerdotes, obispos, cardenales, a diferentes niveles. Esto va a servir para que abran los ojos. Porque los hijos de Dios están en diferentes sitios. Iglesia Católica, en aquella iglesia,
Y un día Dios lo va a juntar todo. Este va a ser un tiempo en el cual yo creo mucha gente de la Iglesia Católica va a salir buscando verdad. Esto va a servir para que muchos abran los ojos. Esperen en los días que siguen, meses por venir, una estampida masiva de personas saliendo de la Iglesia Católica, incluyendo también sus ministros, sus servidores, lo cual es algo bueno. ¿Qué implicaría también esto? Algo totalmente horrible. Y es que esto abre las puertas para otras aberraciones. Mire, hermano, independientemente que seamos creyentes, cristianos, tenemos que admitir que la Iglesia Católica ha sido también una especie de compuerta, de muro a nivel mundial por su influencia y por su enseñanza. Ha detenido que muchas cosas sucedan como esta, por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo. Ellos, hay que reconocerle eso, por siglos han predicado en contra de una relación entre personas del mismo sexo. Pero ya esto entonces abre las puertas para otras aberraciones. Porque es que esa maldad, esa inmoralidad, concupiscencias están ahí retenidas. Hay muchos grupos poderosos a nivel mundial que están propugnando, proponiendo, empujando con fuerza, invirtiendo billones de dólares para que se tome como normal muchas aberraciones, como por ejemplo redefinir el matrimonio diseñado por Dios entre un hombre y una mujer. Ya no sería así, habría que redefinirlo, actualizar todos los diccionarios, las leyes, todo habría que redefinirlo. Esto abriría las puertas también para matrimonios entre niños, porque hay muchos que lo están proponiendo. Y hay países que lo practican, aunque es ilegal, pero lo practican. Esto abriría las puertas también para los pedófilos, la pedofilia, que es sexo entre un adulto y un niño. ¿Se imagina usted? Hay grupos ya que están proponiendo ser incluido en esa comunidad LGBT, que al principio, dicho sea de paso, no comenzó así con tantas letras. Fue que cuando la comunidad LG comenzó a defender y a proclamar sus derechos, igualdad de derechos, entonces otros grupos dijeron, bueno, pues también nosotros inclúyenos ahí, y ahora tienen muchísimas letras, L, LGBT, Q, I, y otras más, y otros grupos que están también poniendo presión a la comunidad para ser incluido. Hermano, de aberraciones y cosas asquerosas que Dios las ha definido muy claramente en la palabra de Dios como inmoralidad, corrupción, asquerosidades. Imagínense que sea legal que un hombre de la edad mía, 51 años de edad, pueda ir a su casa y pretender casarme con su niña, su hija, de 8 años, de 10, de 12 años. Imagínense, hermano, eso. Y eso ya está aquí, se está discutiendo en muchos países ya. Un niño no tiene conciencia. Es más, ni siquiera muchos adolescentes y muchos jóvenes, inclusive adultos, no tienen conciencia, no han formado todavía cierto tipo de conceptos, no han desarrollado sus habilidades mentales, físicas, para poder tomar decisiones de esta naturaleza. Otra cosa que abriría la puerta para esto, hermano, es la zoofilia, que es tener sexo con animales. Porque ya entonces la cuestión de la preferencia sexual no será un problema, porque todo depende de lo que a mí me gusta o con lo que yo me quiera definir o como yo me quiera definir.
Entonces, si mañana yo quiero tener a un chivo, una chiva, una vaca, un perro, una perra, qué sé yo, un animal de esposa o de esposo, legalmente hablando lo voy a poder hacer. Fíjense, hermano, que yo sé, admito, que muchas de estas cosas que estoy diciendo que serían, estarían implícitas en esta declaración del Papa, a lo que abre puerta, pareciera como si fueran exageradas de mi parte. Hermano, estas son cosas que ya se están discutiendo en muchos foros, en las redes sociales, en cortes. No estamos lejos de eso, como tampoco tú y yo particularmente, nunca iba a pensar que en estos tiempos, en mi generación, el Papa, el líder de la iglesia más grande y poderosa del mundo, que es un gobierno iglesia, una mezcla, iba a decir públicamente que apoyaba la unión entre personas del mismo sexo. Pero ya sucedió ante nuestros ojos. Entonces todas estas cosas también van a suceder, porque están retenidas ahí. La iglesia ha sido, la católica, repitiendo, hay que reconocerle eso, ha sido un muro, una puerta que ha retenido todas estas aberraciones, porque eso es lo que ya ha enseñado hasta el día de antes de ayer, que el Papa dijo esto. No sé qué va a pasar después, si la iglesia se va a abocar a una reforma, a cambiar su doctrina, su enseñanza con relación a lo que es la estructura familiar. O muchos sacerdotes van a ir y van a desobedecer abiertamente esta posición del Papa, o la van a considerar como muchos ya la consideran que es su opinión. Pero lo que dice el Papa no ha sido a través de los siglos una mera opinión. Lo que dice el Papa siempre se ha tomado como si fuera la palabra de Dios, lo cual es blasfemia por definición. Entonces, quizás muchas de estas cosas le suenan a usted exageradas, pero ya esas cosas se practican, ya se ha hecho en el pasado. Y está sucediendo ante nuestros propios ojos. Lo que pasa es que están ocultas porque muchas de ellas todavía son penalizadas por las leyes en diferentes países. ¿Qué otra cosa le abriría puerta? ¿A qué otra aberración le abriría puerta esto que acaba de plantear el Papa? La identidad sexual como una preferencia. Hay un grupo muy fuerte que está propugnando porque a los niños, a las niñas que nacen, no se le ponga masculino o femenino, sino que se deje eso en blanco para que después esos niños, cuando crezcan, decidan ellos mismos qué quieren hacer. Imagínense eso, hermano. O qué quieren ser, más bien. Y ya eso está sucediendo. Está sucediendo. Ya hay hospitales y lugares donde los padres le dicen a los doctores o al centro de salud que no definan su sexo, sino que pongan allí en blanco y que el niño o la niña después defina qué quiere ser. O sea que después, si el niño o la niña dice, yo soy elefante, yo soy mono, yo soy culebra, serpiente, pues eso va a ser. Repito, esto suena exagerado, pero hermano, esto ya está ocurriendo. ¿Por qué esta gente dice eso? Lo que proponen eso de que la preferencia o la identidad sexual debe ser escogida por los niños después que se hacen grandes, que definan ellos qué quieren ser o cómo se identifican. Porque ellos dicen que la sexualidad a nosotros se nos ha impuesto, que es una imposición social. O sea que nadie nace siendo o hombre o mujer, sino que es la sociedad la que ha impuesto esto. Oiga esto, hermano. Un absurdo. Porque si usted ve a un hombre caminando por la calle al lado de una mujer, usted ve una foto, un video, lo que usted quiera ver, un hombre al lado de una mujer al lado de un hombre, usted va a ver la diferencia. Hay una diferencia biológica
visible, muy evidente, de que uno es hombre y el otro es mujer. También hemos dicho en otras ocasiones que la homosexualidad, la inclinación a la atracción de un hombre por un hombre, de una mujer por otra mujer, es un pecado como cualquier otro. Lo que pasa es que en esas personas el pecado se ha manifestado de esa manera. En mí es inclinación a otras cosas, a la mentira, al robo, a la violencia, al engaño. En otra persona es de otra manera. Es pecado. No se nace siendo homosexual. No se nace siendo ladrón. No se nace siendo mentiroso. No se nace siendo asesino. Se nace siendo pecador. Y ese pecado va a manifestarse en cada quien de manera diferente. Su propia concupiscencia. Cada quien es tentado según su propia concupiscencia, dice en el libro de Santiago en el capítulo 1. Otra de las implicaciones que tendría esta declaración de el Papa es que las escuelas entonces tendrán que enseñar todo esto como normal. O sea, tus hijos y mis hijos o mis nietos van a tener que ser enseñados en las escuelas de que la unión de un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer es algo normal y que es legal. Y por último, otra implicación que tendría es que sería obligatorio oficializar estas uniones. O sea que ningún pastor, ministro, nadie podría negarse a casar a dos personas del mismo sexo. Porque si lo hace, tendría consecuencias legales, ya sea cárcel o demandas y toda la presión social que pueda venir sobre ese ministro que se niegue a hacerlo. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esto que acaba de hacer el Papa? Yo sé que para muchos esto va a ser chocante, pero para muchos va a ser muy edificante el saber esto. Traté de resumirlo lo más que pude porque es un tema muy largo, pero creo que con esto tendremos una idea de dónde viene esto, el origen de estas cosas. Voy a citar, hermano, para que vean que no estoy usando mi propia opinión, ni la opinión de un pastor o de un cristiano, ¿verdad? Para que muchos no digan, bueno, esos son los cristianos que piensan así, o eso es un pastor que piensa eso. Esto que voy a usar, hermano, es otra cita de ese arzobispo que se llama Carlo María Vigano, del que le hablé al principio. Carlo María Vigano. ¿Qué dice él acerca del origen de estas cosas? ¿Por qué el Papa Francisco abiertamente apoyó y apoya las uniones entre personas del mismo sexo? Este es un arzobispo, hermano, dentro de la Iglesia Católica, muy reconocido. Y él dice esto. ¿De dónde viene esto? Es el proyecto que se llama del Nuevo Orden Mundial. El proyecto del Nuevo Orden Mundial. ¿Qué dice él? Cito. Nosotros sabemos que el proyecto del Nuevo Orden Mundial consiste en el establecimiento de la tiranía por los masones libres. Un proyecto que viene desde la Revolución Francesa, la era que le llaman la era de la Iluminación, el fin de las monarquías católicas y la declaración de la guerra contra la Iglesia. Sigue diciendo el arzobispo, podemos decir que el nuevo orden mundial es la antítesis de una sociedad cristiana. Sería el cumplimiento diabólico de la Civita Diaboli o ciudad del diablo, lo que es opuesto a las Civitas Dei o ciudad de Dios. En la batalla eterna entre la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, Dios y Satanás. Esto lo dijo
Carlo María Vígano en la conferencia de la identidad católica. ¿Cuándo fue esto? Hermanos, el 23 de octubre de 2020, o sea, prácticamente hoy mismo. Hoy mismo. Él está diciendo, hermano, que el origen de esto es porque el Papa mismo, Francisco, obedece o es parte de un grupo que es pequeño dentro de la Iglesia Católica, pero es poderosísimo. Y están en todas partes del mundo, mayormente allí en Roma. Pero están en todas partes del mundo esta gente del nuevo orden mundial, impulsado por los masones libres. Busque usted, hermano, en Google, en la computadora, quiénes son los masones libres. ¿Y qué es este proyecto que ellos han impulsado desde la Revolución Francesa? En la etapa que se le llama como la de la Iluminación. Y él dice que este Papa pertenece a este grupo, a esta orden de masones libres que quieren imponer este proyecto del nuevo orden mundial, que es el mismo proyecto, hermano, que habla de la igualdad de género, equidad de género, de que los niños no se les puede decir si son niños o niñas, que ellos pueden decidir eso después, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, ¿qué más? Todas estas protestas por este grupo que se llama Black Lives Matter, o la vida de los negros importa o es importante. Ellos son los que están detrás de todas estas cosas, porque ellos lo que quieren es establecer una sociedad de maldad, de caos, de inmoralidad, donde no exista eso que se llama inmoral o asqueroso o indebido o incorrecto, sino una sociedad libre totalmente, la sociedad que Satanás, el mundo que Satanás aspira, quiere ver. De ese mundo que Satanás es el príncipe o el rey, opuesto a la ciudad de Dios, que es una ciudad de paz, de orden, de rectitud, de pureza, de santidad. Este arzobispo Carlo María Vígano dijo esto hoy en una conferencia que se está celebrando, que se llama La Identidad Católica. Usted puede buscarlo esto también en la internet, ponga Carlo María Vígano o Conferencia de la Identidad Católica y va a encontrar ahí lo que él y muchos otros sacerdotes, obispos, cardenales están diciendo con relación a esta declaración del Papa. Eso es lo que dice Carlo María Vígano. Eso viene de los masones libres, un grupo secreto que son los que realmente gobiernan el mundo entero. Ahí hay familias poderosísimas, hombres de negocio que son los dueños de los bancos, de las tiendas, son los que influencian las decisiones a nivel mundial. Y tienen este proyecto desde muchos años atrás, implementar el desorden, la inmoralidad, y eso le llaman el nuevo orden, el proyecto del nuevo orden mundial. Este obispo dice que de ahí es que viene todo esto. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos debe importar a ti y a mí? La palabra de Dios a nosotros nos advirtió hace muchos años, el mismo Cristo, de que esto habría de pasar. Lo que dijo el Papa hace 2 días, su apoyo al matrimonio gay, es algo que ha sido advertido por el Señor. Y queremos leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7.
Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 7. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía quiere decir la burla, la negación de la fe, la oposición a la fe de Cristo. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermano, estos versículos son clave para esto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Muy clave. Presten mucha atención. Esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde noviembre de 2019, antes que comenzara toda esta pandemia y todas estas cosas que yo veo como señales de los tiempos del fin, o específicamente principios de dolores, como dijo Cristo en Mateo 24. Y es que el apóstol Pablo aquí, en esta carta a los tesalonicenses, le está diciendo exactamente lo que está pasando ahora mismo con esta declaración del Papa Francisco y su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y lo que dijo este arzobispo Carlos María Vígano con relación al origen, de dónde viene estas cosas que nos quieren meter a la fuerza. Y es que el apóstol Pablo dice aquí, atención a esto, hermano, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Cristo no vendrá antes de que estas cosas estén pasando, y ya están pasando. Pero tienen que pasar, decía también en Mateo 24. Necesario, esa palabra usa el Señor, es necesario que esas cosas pasen. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué dice el versículo 4 de 2 Tesalonicenses capítulo 2? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dijo desde hace mucho tiempo atrás, y aquí está la palabra de Dios, que este hombre de pecado, este hombre hijo de perdición, según dice el versículo 3, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ¿quién es la iglesia que tiene un líder que dice que es como Dios, que tiene el poder para perdonar pecado, y que es Dios o el vicario, el representante de Dios aquí en la tierra? Es el Papa. Ellos han estado desde su fundación haciéndose pasar como Dios, según el versículo 4. Y el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Finalmente el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermano, lo que dijimos al principio, este misterio de la iniquidad ya está en acción. Uniones libres, igualdad de derecho, pedofilia, abortos, divorcios, que los niños decidan
más adelante que estén ya grandes, ¿qué quieren ser? Si quieren ser hombre, mujer, gato, perro, burro. Black Lives Matter o la vida de los negros importa. Todos estos movimientos, hermanos, que usted está viendo, incluyendo la unión entre personas del mismo sexo, la Iglesia Católica se había opuesto grandemente. Pero según el versículo 7, dice que ese misterio de la iniquidad quiere decir maldad, asquerosidad, inmoralidad, desenfreno, suciedad. La Iglesia Católica y su papado lo había detenido, se había manifestado en contra de esas cosas. Pero ha llegado el tiempo de lo que dice el versículo 7 al final, hasta que Él, a su vez, se ha quitado de en medio. La Iglesia Católica se ha opuesto a todo esto, a todas estas aberraciones. Pero por eso no se habían aprobado todas estas cosas. La Iglesia Católica, Dios había permitido que fuera como ese muro por un tiempo. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo, o el mismo Papa, o la misma Iglesia Católica, se ha quitado de en medio. Y yo sé que al decir y hablar y predicar estas cosas, muchos estarán en contra. Pero yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Tengo un compromiso con mi Dios de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estoy leyendo la palabra de Dios. Aunque ellos fueron por mucho tiempo opuestos a estas cosas, porque Dios así lo estableció, sí se opusieron contra esta iniquidad que cada día está empujando, poniendo presión. La Iglesia Católica ha sido ese instrumento que Dios ha usado. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo, o el mismo Papa, o la misma Iglesia va a ser quitada de en medio. Y este gobierno, este misterio de la iniquidad, va a ser establecido en el mundo. Ya no van a poder detenerlo. Ya no van a poder aguantar toda esta fuerza donde hay poderes, hermano, político, económico, empujando hacia el desorden. Por lo que pasa, hermano, que en el desorden, en la inmoralidad, hay ganancia. Hay mucha ganancia. Finalmente, mis amados hermanos, ¿cómo los cristianos deberíamos responder a esto que ha anunciado el Papa? Y lo que dice la palabra de Dios con relación a estas señales. La primera reacción que debe haber en los creyentes en Cristo, en ti y en mí, es amor. Amor por las personas que están viviendo ese estilo de vida, porque ellos también necesitan a Cristo como tú y como yo. Pero ese amor no puede impedir que proclamemos la verdad de Cristo en la palabra de Dios. Y aquí entro en otra cosa que se ha dicho mucho en las iglesias, de que tenemos que predicar la palabra en amor. Hermanos, aquí en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, 1 de Corintios 6, 9 al 10, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que no les gusta a los que practican, tienen ese estilo de vida. No les gusta que usted le diga que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, que los que se echan con varones
no heredarán el reino de Dios. Fíjese, hermano, amado hermano, que pone ese pecado, los que se echan con varones, con otro grupo de pecado. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados inclusive, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Lo pone con el mismo grupo porque no hay diferencia. Entonces, sí tenemos que amar a las personas que viven ese estilo de vida. No podemos rechazarlo. No podemos ni siquiera hacerlo sentir, hermano, que son menos que nosotros porque son seres humanos, criaturas de Dios. Pero tenemos que decirle la verdad que dice la palabra de Dios. Y yo digo, ¿de qué manera usted le puede decir a alguien, con cuánto amor usted le puede decir a alguien que si sigue en el estilo de vida que lleva, no va a ir al reino de los cielos, que su alma se va a perder en el infierno? ¿De qué manera o con tanto amor, qué grado de amor puede haber suficiente para que esa persona no se ofenda o se sienta mal? No hay manera. La verdad, dicha como se diga, duele, es confrontativa. Y a nadie, y eso me incluye a mí, nos gusta que nos digan la verdad, sobre todo cuando nosotros estamos mal. Tenemos que responder con amor, aceptando, ¿verdad? Orando, no rechazando, no hacer sentir a esa persona como menos que nosotros. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 1, 23 al 27, dice la palabra del Señor: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí la palabra de Dios le llama a esos actos de homosexualismo lascivia, hechos vergonzosos. Y también dice que esos hombres y mujeres en el pasado, cuando el apóstol escribió eso, el apóstol Pablo a los romanos, probablemente refiriéndose a Sodoma y Gomorra, dice que recibieron retribución. Retribución quiere decir pago. Un pago. Recibieron su pago por su extravío, porque también le llama, la palabra de Dios le llama a esa conducta homosexual o lesbiana o pedófila o zoológica, le llama extravío, es lascivia. Son hechos vergonzosos delante de Dios. Y por eso Dios castigó con tanta severidad este pecado. Y repito una vez más, ¿qué cantidad de amor necesita usted tener para decirle a alguien, oye, lo que estás haciendo es lascivia, es asqueroso, es vergonzoso, y tú estás extraviado, y si no cambias ese estilo de vida te vas al infierno, y que esa persona se muera de la risa? Gracias porque me dijiste que estoy extraviado, que soy un lascivioso, que estoy cometiendo hechos vergonzosos y que voy a ser castigado en el infierno para siempre. Muchas gracias. Nadie, hermano, le gusta. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo pienso, mis amados hermanos, que un siervo de Dios, sea yo, sea quien sea, o un sacerdote, o una iglesia, sea la iglesia católica,
o quien sea la iglesia, bautista, metodista, que no predique el mensaje de Dios con relación a esto, usted está siendo cruel. Y todo lo contrario, usted es que no está mostrando amor. Porque si usted no le advierte a una persona que está mal y que si sigue así se va al infierno, y lo que hace es creerle que no, que son hijos de Dios y que Dios nos ama a todos y que yo no estoy para juzgar, usted está, amado hermano, enviando a esa alma al infierno. Seas tu pastor, seas sacerdote, seas creyente en Cristo, sea quien sea. Si no le predicas esa verdad de Cristo, el cruel, el que no tiene amor, eres tú. Porque no le estás diciendo que debe cambiar su conducta y le está haciendo creer que todo está bien. Cuando la palabra de Dios dice que no todo está bien y que esas personas que practican ese estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Lo primero que debemos responder es con amor. Y amor significa no rechazar, aceptar, mostrar en todas las maneras posibles que podamos hacerlo el amor. Pero sin dejar de predicar la palabra de Dios. Número 2. ¿Cómo debemos tú y yo reaccionar ante esta noticia? Leer la palabra de Dios para evitar engaño. Número 2. Leer la palabra de Dios para evitar engaño. Dice en Mateo 24, 3 al 8, de la manera siguiente. Y estando él sentado, o sea Cristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí en Mateo 24, que fue donde leímos, donde Cristo, después que salieron del templo y los discípulos le estaban enseñando el templo y los edificios tan bonitos en la ciudad de Jerusalén, Cristo le decía a ellos, todo eso va a ser destruido. Y cuando Cristo le dice esto, ellos le preguntan en el versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay una pregunta, pero que se conforma, o una pregunta que tiene tres vertientes. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, y del fin del siglo. Son tres cosas diferentes que luego más adelante, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando en una serie que vamos a comenzar acerca del tiempo del fin. Jesús le responde y le dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos han salido diciendo que son el Cristo. Pero hay una persona que siempre se ha presentado en esa iglesia como el vicario de Cristo o el representante de Dios aquí en la tierra, que tiene potestad para perdonar pecados y que tiene potestad para que dice que es Dios, y también que dice que tiene potestad para perdonar pecado. Eso es blasfemia por definición en la palabra de Dios. Y al final dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Las pestes o enfermedades, las guerras, hambre, terremotos en diferentes lugares. Eso es exactamente lo que está pasando. Muchos dirán, pero siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre. La Biblia lo que está hablando aquí es de que esto va a ir en aumento. Y esto ciertamente ha estado yendo en aumento. Este virus en el cual todavía estamos es parte de esas señales del fin, o de estos principios más bien de dolores que habla la palabra de Dios aquí. Unas 4 veces en el capítulo 24 de Mateo,
Cristo le dijo a sus discípulos y a usted y a mí, ahora también para nosotros, Él ordenó que se escribieran estas cosas para que no nos dejemos engañar, que tengamos cuidado. Pero ¿cómo no nos vamos a ser engañados? ¿Cómo no vamos a estar confundidos? ¿Cómo nosotros no vamos a ser desviados por lo que digan y lo que dicen? Cuando leamos la palabra de Dios, y ese es el problema, no nos gusta leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú y yo debemos reaccionar? Número 2, hay que leer la palabra de Dios para no ser engañado, para no estar confundido, ni tener miedo. Porque la palabra de Dios es clara con respecto a estas cosas, pero hay que leer la palabra de Dios. Finalmente, ¿cómo debemos tú y yo reaccionar? Número 3, consagrarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios. En Apocalipsis 22:11 dice la palabra de Dios: el que es justo, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, el Señor nos está diciendo allí en Apocalipsis, que es el libro de los tiempos del fin, o de la revelación de los tiempos del fin, el último libro de la palabra de Dios, que el que es justo, siga siendo injusto. Sígale hasta que se le bote la tapa de la cabeza. Usted quiere meterse en orgías, homosexualismo, droga, robo, engaño, haciéndose rico cada vez más a costilla de los pobres, robando el salario y los bienes que son del pueblo, burlándose de todo el mundo. Sígale siendo injusto, sígale. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo, practique su inmundicia. Pero en la segunda parte del versículo dice: el que es justo, practique la justicia, viva la justicia. Y vivir y practicar esa justicia es predicar el evangelio de Jesucristo y también vivirlo nosotros. Modelar, ser modelos del evangelio de Cristo. Y por último, si procuramos ser como Cristo, como hablamos en el estudio bíblico acerca de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, tú y yo cada día tenemos que santificarnos más, en el sentido de que tenemos que apartarnos, alejarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan y acercarnos más a aquellas cosas que sí Dios le agrada: la oración, el congregarnos, el amar a nuestro prójimo, el leer la palabra de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Yo estoy, hermano, alarmado, pero no estoy alarmado por esto que dijo el Papa. Eso me da a mí gozo de saber de que la profecía de la palabra de Dios una vez más se están cumpliendo, que hay esperanza, que un día toda esta asquerosidad, toda esta injusticia, toda esta bravuconería, orgullo de los gobiernos, de los hombres en contra de Dios, un día va a terminar. Por eso tengo esperanza y gozo, pero también me lleno de indignación cómo el pueblo de Dios no reacciona ante estas cosas. Reaccionamos a cualquier otra cosa. Uno que murió allá, que fulano se divorció de fulana, que tal o cual noticia. Hermano, tenemos que despertar, reaccionar a lo que Cristo reacciona, a lo que Dios reacciona. Gloria a Cristo Jesús. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Y oro al Señor para que Él cumpla su propósito en ti. Queremos conocerte y saber desde dónde nos estás viendo. Manda un mensaje a cualquiera de nuestras plataformas, porque para nosotros es importante saber y ser parte de la obra de Dios en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente.